Feliz Día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana es Una antorcha que ardía y alumbraba. Una antorcha que ardía y alumbraba. Voy a leer para ustedes el texto base de nuestra reflexión bíblica. Juan capítulo 5, versículo 35. Leeré para ustedes en versión Dios habla hoy. Dice así el Señor Jesús: Juan era como una antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Hasta ahí la palabra. Hermanos, cuando nos adentramos en la lectura del Nuevo Testamento, tenemos que ser conscientes que el pueblo judío, el pueblo de Israel, venía de 400 años de sequía profética. De Malaquías a Mateo, Dios no levantó profeta en Israel. Fue un tiempo de sequía profética, pero la profecía no había terminado todavía. Y los evangelios prácticamente se estrenan presentándonos a un personaje que es Juan el Bautizador, Juan el Bautista. Un personaje histórico, un personaje de una catadura moral y de un carácter ejemplar, con un ministerio sumamente breve, pero teniendo el honor y la responsabilidad de ser quien allanara el camino para la llegada y la presencia, el establecimiento del Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios. Así que la sucesión profética encuentra continuidad después de un gran silencio en Juan el Bautista. Interesante que tengamos esto en cuenta porque en Lucas capítulo 16, el Señor Jesús advierte que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. No más profetas. No voy a derivar por ese camino en la reflexión. Me ceñiré al versículo que he escogido, pero advierto: no más profetas después de Juan. La ley y los profetas terminan con Juan. Porque ha llegado Cristo. Les decía, es un personaje histórico, es un personaje vibrante y salvando la gran distancia, no solo en tiempo, en envergadura, en altura espiritual. Porque Juan es único, es irrepetible. De él habría de decir el Señor Jesús:
no ha habido hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, creo que algo podemos aprender de este gigantesco personaje histórico. De él dan testimonio los evangelios, de él da testimonio Jesús, pero de él da testimonio Flavio Josefo, el historiador judío que luego se radicó en Roma. Era un personaje peculiar y usualmente cuando pensamos en él, pensamos en su austeridad, en el ambiente desértico, en sus incursiones, en cómo venían a verle de varias provincias, en su denuncia de pecado a toda la sociedad, gobernados y gobernantes. Un personaje valiente, al que poco estudiamos, y un personaje que tiene que ver con precisar la identidad de Jesús, porque Jesús inicia su ministerio cuando Juan lo señala y lo bautiza. Así que Jesús hace referencia a Juan, diciendo que Juan vale como testigo. Y hermanos, es que en aquel entonces, y desde la legislación mosaica, en Deuteronomio está, 2 o más testigos para afirmar algo que tenga valor en la judicialidad humana, en la jurisprudencia humana, 2 o más testigos. Y el Señor Jesús, lo podemos revisar en el contexto de este mismo texto, habla de que Juan era un testigo, pero también dice que las Escrituras, todas las profecías, la palabra misma es testigo, que sus obras dan testimonio también, las obras de Jesús hablan de Él, dan testimonio y valen, y que el Padre mismo da testimonio de Él. Por eso se atreve, como puede y debía, decir: mi identidad no depende del testimonio de ningún hombre. Es evidente, hermanos, y quiero destacarlo y siempre lo haré, que la identidad y la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios está íntimamente ligada al testimonio y a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Por eso, en el texto que fue leído, el Señor Jesús dice: las Escrituras hablan de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y manda, ordena escudriñarlas. Es un imperativo de parte del Señor. Imperativo para todos los hombres que quieren emitir un juicio acerca de Jesús, pero imperativo mayor aún, hermanos, para quienes estamos matriculados como discípulos en su escuela. Escudriñad las Escrituras. Miren que no dice memorizar. Escudriñad es analizar en profundidad, investigar, cavar, buscar lo que hay ahí dentro. No caer en el simplismo materialista de la letra, porque con la letra, y solo la letra, sin hacer una exégesis inteligente y reverente guiada por el Espíritu Santo, podemos emitir descalificaciones, juicios de valor errados, estigmatizar sin conocimiento. Revisemos
por un momento a Juan el Bautista. Y veamos en primer lugar lo que el texto que hemos leído afirma. Dice, Juan era. Juan era. Eso dice el Señor Jesús. Juan era. Habla de la identidad de Juan. Juan era. Habla en pasado porque Juan estaba ya en prisión y probablemente muerte pronta, sacrificio pronto. Juan era. Hermanos, es importante saber quiénes somos nosotros. Nuestra identidad. Juan conocía quién era, pero también, hermanos, Juan conocía quién no era. ¿Recuerdan textos en donde él afirma quién es él, pero donde él también precisa quién no es él? Yo soy voz que clama en el desierto. Él sabe que a él le toca allanar el camino, ser el heraldo del Señor, de aquel de quien él es ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Juan conocía quién era, Juan conocía quién no era, hermanos, y Juan conocía cuál era su ministerio. El reino de los cielos se acerca, arrepentíos. Bautizaba para arrepentimiento, exigía cambio de actitud y de comportamiento. Cuando leemos el griego dice la voz que clama, y ese clamar es la voz que grita, y de hecho un par de versiones ponen el verbo gritar y lo ponen correctamente. Es una voz que alza los decibeles y que grita aunque esté en el desierto. Alzar la voz con un mensaje que denuncia pecado, que exige arrepentimiento y cambio de actitud, enderezar el camino y prepararse a recibir al Hijo de Dios. Este es el mensaje de Juan el Bautista, en alta voz, no en susurros, no en silencio, que basta con mi testimonio, no, alzar la voz en medio adverso, en medio adverso. Él sabía que él no era la luz, pero él sabía que le tocaba dar testimonio de la luz. Miren, cuando estaba revisando en los evangelios a Juan el Bautista, me llamó la atención algo que ya ustedes conocen. El Señor Jesucristo le dice a los judíos que se le acercaban: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Abro comillas. ¿Una caña sacudida por el viento? No. Cierro comillas. Yo creo que aquí hay un ejemplo para nosotros. Juan no era una caña que es sacudida por el viento, que se mueve de acuerdo al viento. Juan no guardaba equidistancias convenientes. Juan no cabalgaba en balancines. No era como aquellos girasoles que se inclinan con el movimiento del sol. Juan no guardaba silencios
por evitar riesgos. Juan no era una caña que se balanceaba con el viento. Una caña sacudida por el viento, y el Señor Jesús mismo responde, no. Yo creo que aquí hay ejemplo y primera lección. No seamos cañas que se inclinan de acuerdo al viento de turno. No. Les digo sí a las firmezas, sí a las firmezas, sí a las transparencias, sí a las verdades, sí al valor de la palabra, alzando la voz, gritando, aunque haya desierto. Aunque el ministerio se haga breve, el de Juan el Bautista duró meses tan solo. Pero la Escritura nos dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Juan sabía quién era, sabía quién no era y sabía lo que debía hacer. Sabemos nosotros quiénes somos, la responsabilidad que traemos con nosotros al ser hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra tarjeta de presentación? En una oportunidad les mencioné el apóstol Pablo con todo su currículum vitae. En su tarjeta de presentación decía, yo, Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. Esa era su tarjeta de presentación. Podía haber puesto mucho más, pero ponía de primero eso, siervo de Jesucristo. Es triste cuando ponemos de primero en nuestra identidad una tendencia política. Soy fan de. Y depende al acto que vayamos o la calle que transitemos, nuestra identidad es camaleónica, cambia de color, de conveniencia. Si en esta reunión no he de hablar del Señor Jesús, pues me callo y ya no soy voz. Hermanos, aquí identidad va con función, van de la mano. La identidad es... Por eso me gustan los uniformes en los funcionarios. El funcionario lleva un uniforme que le identifica. Mejor aún si nosotros no nos cambiamos de uniforme y nos ponemos otra indumentaria. Tómenme la analogía, no la letra simple. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi función? El apóstol Pablo decía, ¡ay de mí si yo no anuncio este evangelio! Y a veces nos callamos porque pueden tomarlo a ridículo. A veces nos callamos porque pareciera que ofendemos si mencionamos al Señor Jesús. Y a veces, cuando estamos en función de enseñanza o de predicación, callamos verdades. O en reuniones en familia, callamos verdades y guardamos silencios. No nos mojamos, como dicen ustedes acá. Y no lo hacemos por conveniencias. Y nuestras identidades son indefinidas. Con Juan había una identidad bien definida. El Señor Jesús añade, él era como una antorcha que ardía y alumbraba.
como una antorcha que ardía y alumbraba. Hermanos, alumbrar gusta mucho, arder no. Juan era como una antorcha que ardía y alumbraba. Ardía, caío, en griego, que quiere decir quemarse, consumirse. Desde este pasaje, hermanos, quien quiera ser luz, recuerde que tiene que arder, tiene que quemarse. Voy a citar a este querido hermano, a quien conocí en mi juventud, a don Samuel Escobar, sobre Juan el Bautista. Escribe, abro comillas, para alumbrar hay que arder, hay que gastarse y quemarse. Hay que llegar al punto en que estemos dispuestos a menguar nosotros mismos, nuestra vida, nuestro sentido de realización, para que Cristo pueda crecer y otros vean su luz. No es posible alumbrar sin arder, sin gastarse, sin quemarse. Cierro comillas. Juan alumbraba, anunciaba, señalaba, guiaba, orientaba, advertía. ¿Y a quién señalaba? Señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señalaba hacia Cristo, que los hombres miraran al que venía después de él, que era más grande que él. Juan 1:29. Dice así: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el anuncio de Juan, esa era la voz de Juan, ese era el alumbrar de Juan, mostrarle a los hombres al Cristo que llegaba. Sea ese también nuestro anuncio y sepamos que tiene su precio. Cuando lo anunciemos es porque estamos ardiendo. Para alumbrar hay que arder. Eso tiene su precio. Miren, viendo el breve ministerio de Juan, me encuentro que el evangelista narra, capítulo 10, versículos 41 y 42. Oigan esto. Dice: muchos venían a Jesús y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este Jesús era verdad. Cierro conmigo. Lo leo de nuevo. Muchos venían a Jesús y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este Jesús era verdad. A veces estamos como aquel en su noche trasnochada pidiendo señal. Queremos espectáculos, queremos shows y no queremos la verdad sobre Jesús de Nazaret. Pareciera que no basta. Queremos ver señales. Y al parecer aquí, a Juan
le endechaban que él no mostró, no hizo ninguna señal, no hizo milagro. Pero hizo algo importante. Todo lo que dijo de Jesús era verdad. Que desde este púlpito, hermanos, se diga siempre, siempre y siempre toda la verdad de Jesús. Porque en Jesús hay salvación y vida eterna. No nos ha sido dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. El texto continúa y dice el Señor: y ustedes decidieron gozar de su luz. Y ustedes decidieron gozar de su luz. Hermanos, este es un fenómeno frecuente y no cambia con las edades. Los hombres y mujeres, en general, nos sentimos atraídos por las novedades. Después de un tiempo de desierto y de sequía, sin profeta, pues llega alguien anunciando, denunciando, enjuiciando en el nombre de Dios. ¿Y qué hicieron? Las multitudes venían de Galilea, venían de Samaria, venían de Judea, por supuesto, y venían a Juan. Él era la novedad. Llegó el nuevo pastor, vamos a decir así, salvando por favor la gigantesca distancia, como he advertido. Llegó algo nuevo, una novedad en el templo, una novedad en la ciudad. Hay un evangelista que viene de fuera. Traemos a alguien y si es de más lejos y más lejos, pues mayor el atractivo, ¿eh? Y miren que el Señor Jesús es bien agudo. Dice, ustedes decidieron. Decidieron es por voluntad, ¿eh? Voluntariamente, nadie los llevó. Ustedes decidieron voluntariamente, escogieron, prefirieron. La traducción literal sería, quisieron voluntariamente. Ustedes decidieron gozar de su luz. Gozar, en griego, agaliao, que quiere decir recrearse, como los niños alrededor de una hoguera. Algo así como lo que acontece con los mosquitos alrededor de una vela, de una luz. Ustedes decidieron regocijarse, dice Reina Valera. Vamos, hay show. ¿Dónde? En las afueras del Jordán. Está pasando algo, hay 400 años sin noticia, ¿eh? El circo llegó al pueblo. Hay show, hay algo nuevo. Vamos a aquel templo, vamos a este otro. Busquemos novedad. De repente hay señal. Ustedes lo decidieron. No fueron llevados amarrados, no fueron engañados. Ustedes voluntariamente buscaron. ¿Qué? Fueron atraídos. ¿Por qué? Prestaron una atención frívola. Era la novedad. Prestar atención frívola, entretenerse. Pero ¿saben qué pasa cuando esto es así? Miren lo que continúa. Dice, por un corto tiempo. Por un corto tiempo. ¿No le ha ocurrido? Y ustedes decidieron gozar de su luz por un corto tiempo.
cuando ya se acabó la novedad, se acabó la atracción. Una vez que el encandilamiento del noviazgo pasó, llegó la costumbre, el aburrimiento se instaló, comenzó la crítica y me alejo ahora. Juan pasó a ser impopular. Dejó de ser noticia. Y ese mensaje continuaba. El mensaje era fuerte para los soldados, para los fariseos, para Herodes. Era fuerte. Para todos era fuerte el mensaje. Pero ya no era noticia. Hermanos, a pocas horas siguen matando hermanos nuestros en la fe, pero los medios de comunicación no lo narran, no lo presentan, no es noticia. Es decir, cuando algo ya se instala y pasan las semanas o los meses, ¿qué tal con los años? Se disipa. Porque el entretenimiento, el gozar, se hace rutina y ya se pierde el sentido del placer, de ese placer frívolo, superficial, corto tiempo. Yo creo que todos, debemos de ser conscientes de nuestra temporalidad. Más aún, aquellos que tenemos una misión muy específica y clara, sabemos quiénes somos, sabemos quiénes no somos y sabemos cuál es nuestro ministerio. Y debemos de ser conscientes de nuestra temporalidad. Porque si hay algo que caracteriza nuestra pasantía en este camino, es la brevedad. Corto tiempo. El ministerio de nuestro Señor, el Hijo de Dios, fue de solo 3 años. Y de quien le precedió, de Juan, el que bautizaba, fue de unas cuantas semanas. Pero es que alumbraban y se quemaban. Se iban quemando. En el ejemplo de Juan el Bautista, él estaba cumpliendo su ministerio hasta desaparecer. Si ardemos y alumbramos, hermanos, todos. Si ardemos y alumbramos, tenemos que ser conscientes de que nos iremos quemando, consumiendo como antorchas. ¿Por qué habría de ser diferente? Hermanos, para alumbrar hay que arder. Debemos anunciar al Cordero de Dios. Debemos menguar para enaltecer a Cristo Jesús. Debemos advertir a los que se acercan por distracción. Y debemos de ser conscientes, nuestro tiempo
es corto. Ya cuando Juan estaba finalizando su ministerio, su breve ministerio, y el Señor Jesús estaba comenzando ya la predicación y había reunido su grupo apostólico, vinieron a Juan discípulos suyos y le dijeron: he aquí que Jesús tiene más discípulos que le siguen. Qué preciosa la respuesta de Juan. Mi gozo está cumplido. Mi gozo está cumplido. El esposo es quien tiene la gloria. Yo me gozo con ello. Mi gozo está cumplido. Sea esta nuestra plegaria de acción de gracias a Dios. Y aprendamos algo de este breve texto en esta mañana. Acompáñenme.